Muy buenas, hermanos, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, que estemos en comunicación. Qué bueno que podemos tener siempre la oportunidad, y para mí es inmensa, es realmente una oportunidad que no tiene parámetros, el poder en este día hablar acerca de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, que nos trae siempre consejos que son para nuestro bien, que son para nuestra vida en general. Y entonces es para mí realmente un honor inmenso, una alegría incalculable el poder estar a través de este canal católico Levántate y Camina para poder hablar acerca de estas cosas del Señor. Yo quiero en este momento decirles, hermanos, que estoy realmente emocionado y esperando que todo lo que el Señor a través de mis palabras traiga sea para beneficio, sea para que el amor del Señor Jesucristo pueda reflejarse en nuestras vidas, y así pues, hermanos, aprender cada día más para que nuestros corazones estén abiertos a toda situación. El Evangelio del que ahora me corresponde a mí hacer esta pequeña reflexión, porque es un evangelio de la lectura, no es muy grande, es corta, pero hay tantas cosas que podríamos hablar que da oportunidad de poder decir muchísimas cosas, y ha sido tomado esta vez del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y vamos a leerlo así para que todos podamos tener la oportunidad de ver en las Sagradas Escrituras, y pueden seguirlo, leerlo y estudiarlo, y poder también meditarlo despacio. Y vamos a hacerlo como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, capítulo 12, versículo 28 al 34. Y dice: entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta
era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Entonces, si podemos ver, la lectura es básicamente un poco corta, pero de gran riqueza para nuestra vida. De la riqueza que esto envuelve, solo imaginémonos, todos tenemos una Biblia grandota, a veces la compramos grande, a veces pequeña, pero bueno, tienen tantísimas cosas en la escritura que a veces uno piensa, wow, ¿cómo podemos hacer para poder cumplir todo lo que la escritura dice? Pero aquí el Señor Jesucristo resume toda la ley, dice, en estos 2 mandamientos. Y no solo la ley, también se resume básicamente todo lo de la Escritura, porque es también el Nuevo y el Antiguo Testamento juntos. Entonces el Señor hace algo tan maravilloso, y el primero de estos mandamientos, como ya lo escuchamos, es decir, que tenemos que adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, a nuestro Creador. Pero hay también una palabra ahí que me llama mucho la atención, donde dice que es un Dios único. A veces, hermanos, el decir que es un Dios único trae como consecuencia el que nosotros debemos de fijar toda nuestra vida al servicio de Él, a amarlo, a glorificarlo, a bendecirlo y a hacer toda nuestra vida al servicio del Señor. Que la palabra del Señor esté en nuestros corazones y que de esa manera podamos amarlo a Él, servirlo en todo momento y tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y convertir ese amor hacia el Señor como algo necesario, como algo que nosotros tenemos, todos los que creemos en Dios. Tenemos que hacerlo de una manera correcta, de una manera en la que el Señor nos exige las primicias. El Señor siempre nos pregunta por eso, porque Él es un Dios celoso, al cual le debemos todo. Nuestra existencia, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo. Entonces lo que este mandamiento nos trae es poner nuestra vida al servicio de Dios, con sus respectivas o con sus diferentes formas en las que nosotros vivimos y hacemos nuestra vida diaria. Bueno, el Señor también, hermanos, nos trae un segundo mandamiento, como dice su palabra, y es el otro mandamiento que complementa básicamente al primero, y lo complementa en este sentido. Veamos cuál es el segundo mandamiento, donde dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Para poder entender un poco más de cerca esto, primero hay que definir o hay que pensar quién es nuestro prójimo. En muchas ocasiones se ha hablado y todos conocemos esta situación, pero habemos algunos que a lo mejor podemos confundir la relación de prójimo
Porque hay personas que creen que el prójimo es solo aquel que está dentro de su mismo círculo religioso, dentro de su mismo círculo familiar, o simplemente prójimo es una persona que ellos conocen. Pero para ser más extenso, nuestro Señor Jesús dice que el prójimo es toda persona que es hijo de Dios. Ahora, si lo conocemos o no, es la pregunta. Pero si casualmente nosotros encontramos a alguien que nunca lo hemos visto, pero lo encontramos y tiene necesidad, y tiene alguna situación en la cual nosotros podemos ayudar, tal vez no con cuestiones de tipo material, pero sí con consejos, con hablarle de las maravillas del Señor, con decirle de las promesas que el Señor tiene, porque el Señor le ama. Entonces eso es amar al prójimo. Eso sería el prójimo que nosotros tenemos. Pero vamos ahora más en el sentido de prójimo más cercano que nosotros, en el cual nosotros nos desenvolvemos a diario. Y el prójimo más cercano que tenemos es nuestra familia. Después de nuestra familia, en nuestros hermanos en Cristo, y después todas las personas de nuestros trabajos, etcétera. Entonces ahí podemos ver básicamente quién es el prójimo. Pero veamos, en nuestras familias, por lógica, nosotros tenemos cuidado de estas personas. A nuestros hijos les amamos, a nuestras esposas o esposos también. Pero ¿qué sucede en nuestros grupos de oración? ¿Estamos nosotros realmente sirviéndole al prójimo, sirviéndole a quien en el grupo le llamamos hermano? ¿Estamos realmente viendo si un hermano tiene la necesidad material o espiritual de ayuda? Y estoy yo haciendo hincapié en esto que el Señor dice, que debo de amarlo a Él como a mí. Y en el sentido de que yo necesito tener tantas cosas, y lo mismo tendría yo que pensar que el dolor de mi hermano sea mi dolor, que la necesidad de mi hermano sea mi necesidad. Y entonces nosotros como cristianos estamos buscando hacer esto. Estamos viviendo bajo esa circunstancia de vida que nos lleve y que nos acerque, que nuestro corazón esté de esa manera unida a Cristo y unida a los hermanos. Son muchas preguntas las que tenemos en este sentido, y dice que la Escritura que todo esto, porque nosotros no deberíamos en ningún momento desear mal, tener egoísmo, tener envidias, divisiones dentro del mismo grupo cristiano. Hermanos, tenemos realmente que poner nuestra mente y nuestro corazón en este sentido, porque también amar a Dios significa amar al prójimo, y no en el amor del sentido material de lo que uno siente
amor por una mujer o amor, no, es el amor a Dios, es el amor, la necesidad de estar ahí para quien te necesite, en el sentido espiritual. Y entonces estamos nosotros realmente atentos a esto. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que pensar si realmente estamos haciendo las cosas como el Señor nos llama a hacerlas. Entonces, esto pienso yo que es un consejo tan grande que el Señor nos pone, un reto grande, que no existirían tantísimas dificultades en el mundo si al menos estaríamos dispuestos a ver, a meditar y a vivir estos dos mandamientos que el Señor nos pone. Pero imagínense que es tan inmenso esto que dice que todos los sacrificios y los holocaustos están resumidos en esto. O sea que estos dos mandamientos encierran todos estos sacrificios, holocaustos, penitencias o lo que usted quiera. Todo está ahí, pero el mundo sería mejor si todos tratáramos de vivirlos de la manera que el Señor nos invita a vivirlos. Así, hermanos, si ustedes ven, hay dificultades grandes, y voy a hablar así un poco quizás más fuerte, porque en el sentido de que nosotros en los grupos de oración o en los grupos de donde estamos sirviendo, con mucho sentimiento a veces nos llamamos hermanos. Oh, hermano fulano, mire esto, mire lo otro. Pero realmente esa palabra hermano la estamos poniendo en el sentido real de lo que es un hermano. En el sentido espiritual, estamos ofreciéndole apoyo a los que lo necesitan, o estamos simplemente cubriendo un espacio en el que si un hermano que está asistiendo a nuestros grupos, pero de repente desaparece, ¿quién se preocupa por este hermano? Nadie. Bueno, se fue. Y entonces, ¿es realmente nuestro hermano? ¿Estamos dejando ir al prójimo? ¿Estamos realmente preocupados por el hermano que se fue? Creo que tenemos muchos retos cuando nos llamamos de esta manera y el Señor nos pide que amemos al prójimo como a nosotros mismos. No, tenemos que crecer, tenemos que crecer más en amor, más en meditar de nuestras acciones, de nuestro papel como cristianos, como el Señor nos pide que nosotros seamos. Bueno, hay tantísimas otras cosas que podríamos hablar, pero por el tiempo hay que también ponerle un punto final acá y decirles que me he sentido honrado, que me he sentido realmente feliz por el poder hablar acerca de este Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, y desearles también que nuestro Señor Jesucristo les dé la paz a cada uno de ustedes y las bendiciones necesarias para nuestras familias en general. Así que, hermanos, bendiciones a todos. Amén.